Los presentes, ¿qué tal? Buenos días, Juventud Estudiosa, muy buenos días. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, esperando que estén muy bien, que hayan tenido muy buena semana. El anterior que nos encontramos con muchos de ustedes y el día de hoy vamos a iniciar nuestra primera jornada de nuestros miércoles históricos. Lo comento así porque al final del día también tenemos una sesión, pero lo estamos haciendo diferenciado, ¿verdad? Primero vamos a ver historia del mundo o universal y ya para ser más específicos, en el último bloque nos enfocamos en nuestro territorio actual y veremos historia del Perú. Y en el medio, por supuesto, tienes otro curso interesante, así que invitación a quedarte de largo en nuestra pre-Ribeiro. Hoy vamos a iniciar con el estudio de algunas civilizaciones ya propiamente dichas y para pues hacer un orden cronológico, histórico, vamos a estudiar dos de las más importantes y consideradas también de las más antiguas que han existido en el mundo, y esas son Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Y civilizaciones importantes, clásicas, y que vienen bastante en exámenes de admisión recientes incluso, ¿no? Entonces vamos a ir compartiendo nuestro material con ustedes mientras paso a leerlos y también a comentarles, como siempre, si tienen algún inconveniente con nuestro audio, nuestra imagen, nos lo hagan saber por nuestro lugar de interacción, que es nuestro chat de Zoom. ¿Sí? Siempre también recordando, juventud, pues hacer interacciones sobre nuestra clase, sobre el tema que estamos desarrollando, porque tampoco es pues, viable ir perdiendo el tiempo valioso que tenemos, ¿no? Con otros temas. Muy buen día a cada uno de ustedes, ¿qué tal? Buen día a todos. Muy cuántas personas escribieron, muy buen día, ¿qué tal? Buenos días, ahí está, sí, coloca su presente, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos. Muy buen día, buen día, buen día. Pero también que hayan podido practicar un poco con nuestro material, ¿no? La semana pasada que vimos el origen del concepto histórico, hablamos de las fuentes separadas, tocamos un poco de la periodificación clásica, eurocentrista, ¿no? Y también le agregamos al final un poco de prehistoria. Tienes un poco de preguntas ahí al final de ese material, así que siempre la invitación a que lo vayas tú revisando, practicando. Y la enorme ventaja que tienen, gracias a nuestra Pre-Ribeiro, es que tus clases también las puedes revisar nuevamente. Puedes volver a escucharlas, verlas, pausarlas, adelantarlas, como quieras. Es una enorme ventaja de esta virtualidad. Entonces, chicos, vamos a compartir hoy nuestro material que lo estamos haciendo. Y vamos a iniciar con el estudio de Mesopotamia. Mesopotamia es más que una civilización, es una región, ¿no? Partiendo por ahí, que muchas veces, incluso con mis estudiantes lo conversamos, lo consulto, lo pregunto, y a veces tienen la idea de que Mesopotamia es el nombre de la civilización, ¿no? Y en realidad es el nombre del lugar donde se desarrollan las civilizaciones. Ese es el nombre de una región. ¿Sí? Y como estamos hablando, pues, de una región, de un lugar, vamos a ubicarnos también en nuestro mapa para hacernos una idea de dónde se ubicaba este lugar, que existe hasta el día de hoy, ¿no? Pero hoy ya tiene, pues, países, hoy es un mundo diferente, ¿no? Los años que tienes enfrente también son una aproximación. Tengamos en cuenta, jóvenes, que en cuanto a primeras civilizaciones del mundo, se habla de aproximaciones. ¿Bien? ¿Y por qué no es algo exacto? Porque los primeros habitantes del mundo aún no tenían pues un calendario como nosotros, al menos, donde ves días, meses, años. Entonces, estas personas no marcaron en su pared: Hoy comenzamos a existir como civilización". No, eso no existe. Entonces, ¿cómo se sabe más o menos? Por estudios, por restos encontrados, por inscripciones tal vez que ellos han dejado. Entonces, son aproximaciones. Y cuando veas así un año específico, como el que tienes enfrente, pero para el final, si ahí no dice 1000, no dice 500, dice 539, o sea, eso sí es exacto, ¿no? Ahí sí
tenemos algo que nos hace saber cuándo llegó a su final. En ese caso sí. Pero cuando tú veas 3.000, 4.000, 5.000, como en este caso 6.000, son aproximaciones, ¿bien? Porque en esa época aún no dividían tan exactamente los días, meses, años como nosotros. Es solo para que lo tengas en cuenta. Profesor, me van a preguntar en un examen de admisión, ¿esto del año? No, no. O sea, es un dato para que lo tengas presente, como estás colocando presente. Es solamente por eso. Vamos a ubicarnos, chicos. Mesopotamia bien se ubicó en lo que llamamos nosotros el Medio Oriente, el Cercano Oriente también se le llama. Como por ahí de repente lo vas a leer, el Oriente Próximo. Profesor, ¿y por qué se le llama así, Cercano Oriente? ¿Eso quiere decir que hay un lejano Oriente? Y sí, también. Si hay un cercano Oriente, también está lo contrario. Si hay un Oriente Próximo, como dice en tu pantalla, entonces también hay un Oriente alejado. ¿Y ahí cómo se sabe cuál está cerca, cuál está lejos? Esto lo hacen tomando en cuenta Europa. Otra vez el eurocentrismo, ¿no? Si Europa le da esa denominación. ¿Y a qué se refiere cuando dice cercano Oriente? A la parte que está más cerca a Europa. Tomando en cuenta que Asia. Tomando en cuenta Asia. O sea, la parte más cercana a Europa de Asia, a esa zona, a esa región, se le conoce como el cercano oriente o el oriente próximo, ¿no? Y entonces por ahí va un poco la denominación. Bien, por ahí lo pueden echar que paso a realizar de vez en cuando. Gracias, Michael. Eh, y así somos bastante cercanos en el mapa concretos específicos jóvenes. Mesopotamia se ubica entre dos ríos. Ya, es el nombre de la región que está entre dos ríos, ¿no? ¿Y esos ríos cuáles son? Y por acá los vamos a ver un poco más cerca, miren ustedes, son los ríos Tigris, como está también en tu información, y Éufrates. Tigris, sí, como tigre, pero con I, y Éufrates. Ahí tú puedes ver esos ríos, mira, están de azulito, la manito los está siguiendo. Ya, entre esos dos ríos, bien, tenemos la zona de Mesopotamia. Y ahí en esa región van a ir surgiendo las primeras civilizaciones del mundo para muchos. En esa zona. Profesor, pero yo estoy viendo en el mapa, a ver, me froto bien mis ojos. Acerco un poco mi celular, mi computadora, mi tablet, mi laptop, ¿no? Y hay una parte de ese mapa que usted está mostrando que sale más allá de esa región, ¿no? Es algo que está así medio de color guinda, color ladrillo, ¿no? Y claro, ahí yo te estoy agregando en este mapa, joven, el máximo tamaño que llegaron a tener esas civilizaciones. O sea, cuando ya estuvieron muy desarrolladas, no van a quedarse únicamente en este pequeño lugar entre dos ríos, sino que van a tener un territorio más amplio. Incluso van a llegar hasta África. Ya, ahí te estoy mostrando la máxima expansión de esas civilizaciones. Pero hay que ver dónde nacen. Siempre aparecen en un lugar pequeño, después ya se hacen grandes, después se hacen importantes. Exactamente, Briana, como usted colocó, ahí están los ríos y queda marcado. No hay problema, no se preocupe, simplemente tratar de llegar a nuestra clase y si no, pues adaptarnos al momento en el que vamos. Entonces, juventud, Mesopotamia se dividió en dos regiones, en dos zonas. Esas regiones fueron la Alta Mesopotamia, que está en el norte. Profesor, el norte, no me acuerdo mucho los puntos cardinales. Norte es arriba del mapa, la parte que está hacia arriba. Y si hay Alta Mesopotamia, jóvenes, también hay Baja Mesopotamia. Y la Baja Mesopotamia está al otro lado, pues, está en el sur, en el sur. Y entonces por acá, jóvenes, vamos a hacer nuestra señalización para hacernos una idea. Con este color se puede ver. En el norte, ahí tenemos a una civilización muy importante que se va a desarrollar llamados los asirios. Ahí tenemos la civilización de Asiria. Ya luego vamos a tocar un poquito más de ellos. Y en el sur, en la parte de abajo, que sería, mira, ahí donde está esa flecha,
Profesor, ahí no veo ningún nombre. Bueno, para eso estamos acá, te vamos a ir soplando. En el sur se van a desarrollar los muy famosos, universalmente hablando, sumerios. Ahí vamos a tener a una civilización llamada Sumeria. Y otros más, por ejemplo, los otros lugares que no son tan reconocidos, pero hay más. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, asirios al norte, sumerios al sur. Pero eso me tengo que acordar esos nombres y en este caso sí, es importante. Pero después lo vamos a ir desarrollando un poco más. ¿Mm? Lo que sí necesito que en este momento ustedes recuerden, jóvenes, más allá de los nombres, es que en la zona del norte lo que abundan son las zonas montañosas, montañas. Mm, ya, ¿y qué importa, profesor? Que en la zona del sur no es así. En la zona del sur, en la parte de abajo, lo que abundan son los campos fértiles. Campos fértiles, por eso también otra denominación que me parece que alguien colocó por ahí, me pasan rápido, es el Oriente Fértil. También le dicen así a este lugar, el Oriente Fértil. ¿Qué quiere decir que son campos fértiles? Que la agricultura, por ejemplo, es una actividad que se puede hacer más fácil que en otras zonas. Se puede hacer un poco más sencillo, ¿no? Así es, Melanie, por ahí veo las preguntas. Sumeria está al sur, Sumeria va al sur, ¿no? Entonces, ¿qué me importa a mí, profesor, saber si arriba hay montañas, si abajo es zona fértil, ¿no? Chicos, hay que aplicar acá nuestra lógica que todos ustedes pues la tienen muy bien desarrollada. ¿Dónde creen ustedes, les lanzo la pregunta, que habrá mayor cantidad de población? ¿En la zona del sur o en la zona del norte? A ver, ustedes mismos son ahí aplicando su deducción. Paso a mi chat a leerlos. Excelente, muy bien. Va a haber mucho más población, o sea, cantidad de personas en la zona del sur. Profesor, ¿y por qué? Algunos por ahí no entendí por qué. Porque hay más comida. Lugares que tengan más facilidad para obtener alimentos, van a tener más población. Gracias por el escribir, Nuria, por la agricultura, ¿no? Y de ahí también van a ir surgiendo actividades como el comercio, o sea, el intercambio, como tienen bastante, le va a sobrar. Ah, entonces vamos a ir intercambiando. Va a haber más población en la zona del sur. Ya lo captaron, me di cuenta. Entonces, ¿qué ocurrirá en la otra región? Hay poca alimentación. La zona de las montañas no permite que haya tanta agricultura. Profesor, ganadería, muy poco. Entonces, como la región del norte no tiene tantas tierras fértiles, su principal actividad no va a ser tanto la agricultura ni la ganadería. Por ahí minerales colocan, y ahora tampoco se usaba mucho. A lo que quiero llegar, jóvenes, es que como en la región del norte no hay tanta zona fértil, no hay tanta comida, no hay tanta alimentación, esos pueblos del norte, cualquiera que se desarrolle por ahí, va a tener un instinto un poco más violento, un poco más guerrero. Van a ser llevados a ser más soldados que agricultores. ¿Y por qué? ¿Sospechan ustedes? Porque esas civilizaciones van a ver al frente, van a ver al otro lado y van a decir, oye, 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 en esa región hay bastante comida, incluso le sobra. Y si nosotros vamos a llevarnos eso que le sobra, y como ya pues obviamente no va a ser por las buenas, ¿qué necesitas tú tener ahí? Conocimientos militares. Necesitas tener esta fuerza de invasión, de batalla, de enfrentamiento, ¿no? Y por eso es que esas regiones del norte, por naturaleza, mira, van a ir desarrollando un pensamiento un poquito más belicoso. Exactamente, Ángel, que por ahí le escribe. Van a invadir el sur. Muchas veces vamos a ver en esta parte de la clase de Mesopotamia, chicos, que los invasores van a ser los de la región del norte. Pueblos guerreros, ¿ah? Y los que van a tener que enfrentar eso van a ser los de la región del sur. Profesor, ¿y enfrentaban bien, se defendían?
No tanto, ¿no, jóvenes? ¿Saben por qué? Porque como se dedican más a la agricultura, pues sí tienen soldados por allá, pero no es su principal actividad. Muchas veces serán invadidos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en esta parte de Mesopotamia que vamos a hacer en la clase de hoy. Bien, entonces, jóvenes, espero que esta parte se haya entendido, ¿no? Para luego tenerlo en cuenta. Profesor, ¿eso quiere decir que los asirios van a invadir después a Sumeria? Van a invadir, pero no a Sumeria, a otros lugares, ya veremos. Como por ahí está consultando, justo antes de volver a mi pantalla, leí algunas preguntillas. El significado de Mesopotamia, muy bien, algunos lo recuerdan, me da gusto. Mesopotamia es una palabra en griego. Profesor, ¿y por qué griego? ¿Por qué los griegos son los que van a dejarnos hasta el día de hoy un montón de información de aquellas épocas? Nosotros sabemos bastante información de esto que te estoy comentando por los griegos. Entonces los griegos le pusieron sus nombres, sus denominaciones, sus, sus frases características, ¿no? Y acá tenemos dos términos griegos. Meso, meso, que significa medio, zona intermedia, y potamos. Potamos significa ríos. Entonces, como dice por acá nuestro compañero virtual, ¿no? Si tú juntas estos términos, Mesopotamia significa, como por ahí algunos consultaron, lugar entre ríos. Lugar entre ríos. Zona, región, en algunos casos vas a encontrar hasta que dice país, pero podría ser entre ríos. Ahora, ¿cuáles ríos, profesor? El río Purímac, el río Rímac, más cercano acá. No, ninguno de los dos. El río Amazonas, no, no. Esos dos los tienes ya en la información. Si tú observas y por si acaso mira una flecha grandota, ahí está. Son los ríos Tigris y Éufrates. Gracias por ir a uno lo coloco. Vuelvo así rápido para ver algunas preguntas. Tigris y Éufrates, ¿ya? Entonces significa lugar, zona, región, país entre ríos. ¿Y cuáles son esos dos? Tigris y Éufrates. Bien, jóvenes. Profesor, por eso ya no existen, esos son de hace pues 5.000 años, ¿no? Existen, por supuesto que existen todavía, hasta el día de hoy existen. Es más, juventud, acabamos con un dato, pues como para agregarle un poco más de información. Hoy, en la actualidad, en esa región entre los ríos Tigris y Éufrates, encontramos un país. Hoy, en la actualidad, ¿no? Un país. ¿Y qué país es ese que encontramos? Ese país actual que encontraremos es Irak, así con K. Cuidado que también hay uno con N, ¿verdad? También hay uno que es Irán. No, no, acá es Irak. K. Profesor Bagdad. Y sí. Y varios de esos nombres, Irak, Bagdad, por ejemplo, vienen de ciudades, de pueblos, civilizaciones de Mesopotamia, de esa época, de la época antigua, ¿no? Entonces, hoy, en la actualidad, muchachos, eso ha sido pregunta de admisión, mira, para que lo tengas en cuenta, ¿no? ¿Qué país, ¿no? ¿Qué lugar encontramos actualmente en el antiguo territorio de Mesopotamia? Algo así, preguntaron. Irak, ¿ya? Irak. Entonces, ahí lo tienen, joven. Ahí lo tienen, Irak. Volvemos por acá, entonces vamos a esta información, veo alguna pregunta que puedan tener, a ver, paso. Uy, veo la imagen de un libro, muy bien, jóvenes, qué bueno que estén haciendo su clase con material que tengan por ahí. Es una buena idea, me da gusto. Profe, pero hay bastante que leer, es información. Vamos entonces hoy a ver lo más importante de las civilizaciones de Mesopotamia, ¿sí? Ellos tienen un desarrollo histórico, o sea, tienen un proceso en el que se fueron desarrollando, en el que fueron apareciendo civilizaciones, en el que algunos invadían a otro, en el que o algunos se vengaban de esas invasiones, en el que algunas civilizaciones desaparecían y en el proceso en el que algunas otras renacían. Entonces, todo ese proceso, ellos, o los griegos, mejor dicho, lo van a ir clasificando, lo van a ir dividiendo. Y por eso te digo que hay periodos de la historia de Mesopotamia, ¿no? Y esos periodos en realidad coinciden con el dominio de alguna civilización, coinciden con el dominio de alguna civilización. Y ahí vas a encontrar entonces que algunos periodos tienen el nombre de esas civilizaciones.
Entonces vamos a ver esa parte, ¿no? A ver, por ahí está preguntando. Libro. Está preguntando por libro. Luego por ahí podemos hablar de eso. Periodos del desarrollo de la civilización mesopotamia. El primer periodo es denominado el periodo de los sumerios acadios. Periodo sumerio acadio. Profesor, ahí hay dos nombres, y sí, porque en ese primer periodo vamos a tener el dominio de dos civilizaciones. Ahí vamos a tener el dominio de dos civilizaciones. Los sumerios, que ya los mencionamos hace un momento, y los acadios. Para no complicarnos mucho y ya tener información, jóvenes, los sumerios ya sabes tú que están al sur. Y hay que practicar, ¿ah? Recuerda, no vayas a olvidar, no vayas a borrar de tu mente cuál era su principal actividad económica, a qué se dedican sobre todo, ¿no? Los acadios van a estar al otro lado de Mesopotamia. Entonces, si los sumerios están al sur, la juventud, los acadios estarán al norte. Profesor, ¿y qué me importa a mí saber si están al sur o al norte? Es que en estos temas es muy importante porque tú, al saber si están en el sur o en el norte, ya tienes información, pues. Si los acadios se ubicaron en el norte, ¿cuál era pues su principal actividad? Recuerda, ¿no? ¿Qué tipo de población tienen? ¿A qué se dedican un poco más, ¿no? Es más, si yo te lanzo la pregunta y mira, en el aire y te la lanzo, ¿ah? Sospecha, ¿quién crees tú que invadió a quién? ¿Los sumerios a los acadios o los acadios a los sumerios? ¿Qué profesor se invadieron? Sí, uno de esos dos invadió al otro. A ver, aplica tu deducción, joven. El curso de historia es para que analices, ¿no? Para que deduzcas. ¿Quién invadió a quién? ¿Quién sería el maloso ahí, verdad? Ah, bien, chicos, se ve que han entendido la primera parte, eso que los agarramos con sueño temprano. Muy bien, juventud. ¿Ah? Los acadios van a ser más adelante invasores de los sumerios. Profesor, pero que los sumerios se defiendan, pues que ya vas a ver en un momento que se dedican más a la agricultura, pues eran muy buenos arando la tierra, cultivando, por ahí haciendo un poco de comercio, trueque, ¿no? Intercambio. Los acadios tenían pues armas, ejército, todo, cuando llegaron, lo van a invadir. Pero bueno, antes de comentarte eso, otro detalle, joven, que Mesopotamia es el nombre de la región. Y adentro de esa región, varios pueblos van a ir surgiendo, varias ciudades. Pero a esas ciudades se les conoce con un término en particular. Se les llama ciudades-estado. Ciudades-estado. Profesor, ¿y por qué ciudades-estado, no? Chicos, se le llama ciudad-estado a una ciudad que es independiente. O sea que tiene sus propias normas, su propio gobernante, sus propias actividades, de repente hasta sus propios dioses. Profesor, pero todas las ciudades tienen eso, ¿no? Todas son independientes. Lo que pasa es que cuando tú vas en aquella época, ¿no? Tú llegabas a Mesopotamia y tú le decías a un sumerio, imagínate que viajas en una máquina del tiempo, llegas a Sumeria y tú le dices a un sumerio, ¡oh, estoy en Mesopotamia! El sumerio te iba a decir, no, oye, ven, no estás en Mesopotamia, estás en Sumeria. Tú lo mirabas, ¿no? Pero pensabas, pero es lo mismo, ¿no? No. Esto es Sumeria. Ya, chao, Sumerio. Me voy a otra parte. Llegabas al territorio de los acadios. Oh, y ahora sí estoy en Mesopotamia. No, ven. Estás en el territorio de los acadios. Estás en Acat. Pero esto es Mesopotamia. No, esto es Acat. Ahora, mira, que es lo mismo, ¿ah? Porque si tú estás en Sumeria, estás en Mesopotamia. Pero ellos te decían, no. Este lugar es Sumeria. El resto, ya, esas son otras ciudades, ¿no? Pregúntales a ellos, ¿no? Ejemplo más sencillo, esto es como si un extranjero llegara al Perú. Viene un alemán, llega a Cusco, y si alguien tenemos de Cusco por ahí, saludos. Y dice, uy, estoy en Perú. No, oye, ven, demórate un poco. No, estás en Cusco. Sí, pero este es Perú, no, este es Cusco. Ah, ya, chao, cusqueño. Agarra su avión y se va a Tumbes. Si tenemos gente de Tumbes, saludos.
Ah, llegué al Perú, ahora sí. No, 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 ¿qué Perú? Este es Tumbes. Ya, pero este es Perú, no, este es Tumbes. Entonces, ellos están en el Perú, pero no se sienten parte del Perú. Cada ciudad te va a decir, no, 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 yo estoy en el Perú. Este es Lima, este es Coco, este es Tumbes, este es Arequipa, este es Loreto. Ya, esas serían ciudades-estado. Se están dentro de un lugar, pero cada una hace su vida independiente. Cada una se va por su lado, como se dice. Dice, oye, estaremos juntos, pero no revueltos. Este territorio es mío. Ya, lo que digan los demás, su problema, ¿no? Yo no sé si por ahí están captando. Esas son ciudades-estado, ¿no? Te he puesto un ejemplo así de Perú ya, pues para que más o menos se entienda más fácil, ¿no? Esas son ciudades-estado, chicos. Entonces, juventud, ya te lo está diciendo tu información por ahí, ahorita pasó al chat. Si cada ciudad es independiente, pregunta preguntona para ustedes, ¿habrá un gobernante para todo o cada ciudad tendrá su propio gobernante? Pues? O sea, en el ejemplo que yo te he dicho, tú vas a Cusco, ¿no? Dice, oye, ¿qué opinas de tu presidente, presidenta en este caso, ¿no? Ejemplo. No, 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 ¿qué presidente? Acá tenemos nuestro alcalde y obedecemos a ese alcalde. Sí, llegas a Arequipa, como te decía, a Tumbes, a Loreto, y lo mismo te van a decir, no, no, qué presidenta, ¿quién la conoce? Acá tenemos nuestro propio gobernante. Como todos ustedes están escribiendo ahorita que los he pasado a leer igualito, de cada ciudad-estado, por eso es como si fuera un país independiente. Cada ciudad-estado tiene su propio gobernante. Por ahí uno lo escribieron y ahí lo vamos a compartir en la imagen, que vuelvo a nuestra información. Ese gobernante tiene nombre, muchachos, y veo que varios ya lo colocaron. Ese gobernante se llamaba Patesi. Profesor, ya he escuchado Patesi. Es igual, dile como quieras. En un examen no te van a preguntar cómo se pronuncia. No importa. Patesi, Patesi. Hay otros materiales. Está justo que por ahí, creo que le puso un libro, ¿no? Páginas de internet que lo vas a encontrar como Encipatesi. El Encipatesi, lo juntan incluso. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese patesi es el gobernante de una ciudad-estado. Y ahí yo te dejo la pregunta pues flotando, no te la dejo ahí en tu mente, ¿no? En Mesopotamia, ¿habrá solamente un patesi? Pues ya por ahí tú sacas tu conclusión. ¿Sabes cuándo habrá un solo gobernante en un lugar? Cuando esas ciudades estén unidas, cuando se sientan parte de un mismo lugar. Si en algún momento eso ocurre, ahí sí van a tener un solo gobernante. Pero ya te comenté que en este periodo sumerio-acadio, en este primer periodo, todas están separadas. Cada una tiene su propio gobernante. Por ahí como lo voy leyendo, así es, Edwin, cada ciudad-estado tiene su propio patesi. Profesor, ¿y no se pelean? Esas ciudades-estado jóvenes, mira, son vecinas, ¿ah? Sí, bonito que Perú, que te he dicho. Al costadito de Arequipa, Ica, más abajito Moquegua. Profe, en el norte. Ya, por ahí tienes Lambayeque, el costado de la Libertad, Piura. O sea, están juntas, pero no se llevan muy bien, que digamos. Mira, mira, son vecinos, ¿ah? Pero no se llevan muy bien. Profe, mi barrio, algo así, algo así. Están juntos. Es más, por ahí hasta puede que haya ciertos enfrentamientos a veces, ¿no? Profesor, ¿y por qué no se juntan? ¿Por qué no se unen? Por ahí alguien lo dejó como consulta. ¿Por qué no se juntan? Chicos, les voy adelantando, como dicen ahora en términos de redes, les voy spoileando. Sí se van a juntar. Sí se van a unir. En 2 minutos. En 2 minutos. Ahorita los vamos a unir. Sí se llegaron a unir. Pero a ver, te dejo otra vez ahí la pregunta para que vayas analizando, ¿ah? Vas analizando. ¿Ah? Si no se llevaban muy bien, que digamos, se unieron por voluntad propia o alguna de esas ciudades las unió a la fuerza, ¿no? Agarró sus tropas y saben qué tanta cosa ya. Vamos a unirnos. No queremos. Entonces te invado, pues. Y las voy a invadir a todos, ¿sabes? Y una vez que los invada a todos, nos juntamos. De ahí te estoy adelantando, ¿ya? Este spoiler se llama ahora, ¿no? Y algo así va a pasar. Por las buenas, por la fuerza.
Y es más, mira que nuestro tema es bastante analítico, estamos analizando bastante. Si las unieron, pues, contra su voluntad, ¿habrá durado mucho ese ambiente de paz? ¿Habrá abundado la calma, la prosperidad, que todos somos amigos, hermanos, bello abajo, ¿no? Ya, pues, por allá sospecha, ¿no? La profe, qué pesados eran hace tiempo, se fueron peleando. No son los inicios de las civilizaciones, pues, jóvenes. Muchachos, si estamos 2024 y siguen habiendo guerras, mira, invasiones. No les puedes reclamar mucho que digamos a los primeros humanos tampoco, ¿no? Si seguimos hasta ahora, sí, mira. Pero bueno, esa es otra situación, ¿ya? Entonces, juventud, ¿qué ciudades, estado destacamos, por ejemplo, de aquellas épocas, ¿no? Tenemos varias, ¿no? Ya tenemos ahí, por ejemplo, la ciudad de Uruk, de Uruk viene el nombre de Irak. Ahí te hemos puesto también en la información Lagash, Eridú y otras ciudades. No te marees con los nombres, no quiero que ustedes se mareen con los nombres. Simplemente que recuerdes el concepto, que había varias ciudades-estado y que por ahí pues ciertos enfrentamientos había, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver cómo termina este periodo. Este primer periodo, cómo va a terminar. Y acá tenemos información, mira. ¿Sabes cuándo aparece el final de este periodo sumerio-acadio? Cuando aparece el primer imperio esclavista de la historia. El primer imperio esclavista de la historia van a ser los acadios. Los acadios. Profesor, pero los acadios no estaban al otro lado de Sumeria. Sí, mientras los sumerios estaban desarrollando bien chévere con sus ciudades Urú, Lagash, Ur, la que hemos puesto. Al otro lado estaba naciendo el primer imperio esclavista de la historia, los acadios. Y esos acadios, como hace rato ya les comenté, no sé si algunos después han ido ingresando, igual se lo repito, tenían pues un instinto un poco más invasivo, ¿no? Ellos vieron a los sumerios y su región fértil y dicen, oye, 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 hay que llegar a ese lugar, hay que obtener esos recursos. Y los acadios se van a hacer muy importantes, muy poderosos con un rey. Un rey que es considerado, por ejemplo, jóvenes, como el primer asesino de la historia, el primer gobernante asesino, genocida de la historia. Su profe, ¿qué tan malo era? Es que en ese proceso de invadir, de casualidad, ¿no? De casualidad, mueren pues algunas personas. Entonces por ahí se comenta algo así, ¿ya? Bien, por ahí creo que alguien lo colocó en me pasé rápido. Ese rey fue Sargón de los acadios, ¿no? Sargón primero de los acadios. Y observen, por favor, juventud, esta información, recontra importante, dice ahí, ese rey invadió, dominó, sometió a todas las ciudades-estado de Mesopotamia, las juntó a fuerza y creó un gobierno centralista. Profesor, no entiendo, ¿qué es eso? Jóvenes, a partir de esto, ahora sí vas a tener una autoridad máxima para todo. Ahora sí vas a tener una autoridad suprema para toda esa región. Profesor, ¿y qué pasó con los patesis, no? Siguen existiendo, solo que el patesi ahora tiene un jefe. Ahora ese patesi sí tiene un líder. Como te puse el ejemplo hace rato de Perú, ¿te acuerdas? Cusco tenía su alcalde, Arequipa tenía su alcalde, Loreto tenía su alcalde, ¿te acuerdas? Imagínate que Lima, cuando no Lima, ¿no? Lima, eso, ¿saben qué? Vamos a invadir a todos. Entonces Lima invade todo el resto. Y Lima le dice a todos, a partir de ahora, su máxima autoridad va a ser una presidenta. Ríndanle honor a Dina de Acatz, Dina de Lima, ¿no? Entonces, ahora sí, tus alcaldes tendrán jefe, bueno, jefa, ¿no? Y ya sabrás que ahora sí tienes una presidenta que obedecer. Tus alcaldes siguen existiendo, como hoy, pero hay una máxima autoridad. Y te he puesto un ejemplo así fácil, ¿ah? No es que te quiero decir que te compres tu póster de Dina, ¿no? Es un ejemplo mezclando un poquito de Perú para que se nos haga más fácil, ¿no? Entonces, algo así ocurriría, ¿ya? Algo así ocurriría.
A la profe, qué chévere suena. Lina de Acá suena interesante. Pero, Lima, ¿no? Lima. Por cierto, algunos por ahí creo que preguntaron, Acá, ¿qué es Acá, profe? Acá es el nombre de la ciudad donde se desarrollan los acadios. Acá es el nombre del lugar donde nacen los acadios, ¿no? Entonces, habiendo entendido esto, chicos, ¿cómo termina el primer periodo de la historia de Mesopotamia? Con la invasión de Sargón y juntaron a todas. Así llegó a su final. Entonces, si un periodo se termina, es porque viene otro. Ahí viene otro. Y ese siguiente periodo, pues también tiene nombre, lo vamos a ver ahora, ¿no? Dicho sea de paso, dicho sea de paso, chicos, recuerden ustedes, no, nunca se vaya a olvidar que hay, en la historia universal hay una norma, hay una regla. Algunos le llaman el karma. Así como tú invades alguna civilización, algún día, ¿qué te va a ocurrir a ti? También te van a invadir, pues, ¿no? Pero pues sí he escuchado eso del karma, algo así como que regresan las cosas. Así como tú invades algún día a alguien, puede ser que te llegue tu momento y alguien también te invada a ti. Entonces, acá, chicos, yo les voy dejando esto hasta el final de la clase. Cuando yo te diga, mira, este pueblo invadió los acadios, no vayas a pensar que siempre se van a quedar ahí. Siempre alguien va a venir después. Oye, ahora yo te invado a ti. Y eso es como una rueda de hámster. Nunca se va a detener. Siempre va a ocurrir eso. Sí, bastante. Sí, vas a estar, van a estar, van a estar. Justicia divina, dicen algunos. Puede ser, no puede ser. Profe, pero suéltenos el dato, pues. ¿Quién invadió a los acadios, no? A los acadios los invadió un pueblo con buenas armas llamados los Gutis. Los Gutis. Pero no lo vamos a colocar, ¿sabes por qué? Porque los Gutis no eran de esta región, vinieron de una parte más afuera. Profesor, pero entonces si ya los invadieron, ya se acabó por la historia de Mesopotamia. No, chicos, porque luego a esos Gutis, un pueblo de Mesopotamia los va a votar. O sea, también los invadió. Como te digo, esto nunca se acaba, se repite, se repite, se repite. ¿Y qué pueblo de Mesopotamia es el que recuperó el dominio y votó a los Gutis? Un pueblo llamado Babilonia. Y por eso el siguiente periodo se llama el periodo del Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico. Los Gutis, por ahí creo que por eso me está preguntando, era un pueblo bastante pequeño, pero con buena organización militar. Tenía buenos soldados, armas un poquito más avanzadas, ¿no? Que después van a utilizar un montón de personas como arco y flecha, como espada. Y por eso invadieron. Pero no les duró mucho porque luego llegó un pueblo muy organizado llamado Babilonia y también los votó de afuera. Úchale, váyanse de acá. Y ahora Babilonia es el que domina Mesopotamia. Entonces el siguiente periodo se llama Imperio Babilónico. ¿Qué podemos destacar del Imperio Babilónico así rápidamente? Que la capital de Mesopotamia ahora pasó a ser la ciudad de Babilonia. Por eso el nombre. Babilonia va a tener un rey muy, muy importante, ¿no? El más importante de su historia y de los que más te suelen preguntar a ti en admisión. Es más, sin ir muy lejos, tomando como referencia, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, el año pasado apenas, 2023, vino preguntas sobre Babilonia, el rey Hammurabi, hace poquito. Entonces, ¿por qué es importante este rey Hammurabi, no? Ah, seguro era igual de asesino pues, que Sargón. No, no, no. Hammurabi se hizo popular porque creó la primera compilación de leyes de la historia. Ahí tienes una referencia de Hammurabi, ¿no? Profesor, mi abuelo, pues, de repente. Hammurabi es el rey que por primera vez juntó leyes y creó un código. Un código no es una contraseña, un código es un conjunto de leyes. El primer rey que ordenó que se junten varias leyes y que creó una lista, un código, fue Hammurabi. Y por eso a ese código se le conoce con su nombre, el Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi. Profesor, yo he escuchado que le dicen Hammurabi, así como una jotita. También se puede, jóvenes, no se me estresen ustedes con la pronunciación, no se preocupen.
Sí, acuérdate qué hizo. Él hizo la primera recopilación de leyes. Pero esas son las primeras leyes de la historia, y probablemente no. Porque lo que él hizo, ¿saben qué es? Así en términos ya así directos, fríos, copió, copió leyes que ya existían de otras ciudades-estado, ¿no? Pero ¿cuál es el mérito de Hammurabi? Que las juntó en un solo código. Y a eso nadie lo había hecho, pues. Nadie lo había hecho. Entonces, ahí está. Profesor, o sea, ya había papel, una piedra, una roca grandota. Y en esa roca, ahí estaba el código. Bueno, está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está. Ese código de Hammurabi está en un museo en Londres. El original, la roca, la piedra, ¿no? Llamada Rosetta, donde aparece ese código de Hammurabi, está en un museo en Londres, el original. De ahí todavía se puede ver cómo era la tinta. Claro, las personas que saben un montón entienden más o menos qué dice por ahí, ¿no? Bueno, ahí está. Luego vamos a ver al final de Mesopotamia un poquito de ese código, un poquito de ese código. Por eso, ¿cuántas leyes tenía? Más de 280. Su, más de 280. ¿Y ese código tiene significado? En realidad, ya me le gracias por preguntar. Lo que dice ese código son normas, o sea, cosas que el ciudadano común, que el poblador común tiene que hacer. Por supuesto, como toda norma, como toda ley, si tú no lo cumples, hay una sanción. El Código de Hammurabi es más o menos reconocido porque sus sanciones a veces eran muy estrictas, a veces. Pero vamos a ver un poquito más de eso. Uy, a ver, me están diciendo que recuerden una vez más, juventud, mientras vamos retrocediendo, ¿no? Que estamos viendo esta parte, que todo esto lo tienen ustedes ahí a su disposición, luego lo pueden revisar, pausar, retroceder, adelantar. ¿Ok? No se me preocupen por ese lado. ¿Cómo son sus normas? Un ejemplito, un hito nomás. A ver, a pregunta de nuestra compañera Evelyn. Ahí está, ahora, algo que tiene que ver con nuestra actualidad. Si a una persona se le captura robando, ¿no? Le machacan los dedos con piedras. Le ponen su mano sobre una roca y le van a choncar los dedos. Profe, bueno, está bien, pero si lo capturan robando por segunda vez, te pueden amputar un dedo. Profe, está bien. Ahora, si es reincidente, como se dice terco, le amputan la mano. Y yo sé que por ahí algunos, profe, ¿qué hacer eso? ¿No? Hoy hay prohibiciones, ¿no? En esa época se podía, en esa época se podía. Y así algunas cosas parecidas, ¿no? Algunas cosas parecidas. Algunos se están saboreando ahorita, ¿no? Ay, profe, ¿por qué no se ven? En otro momento hablaremos de Perucho, de la casa de historia, pero de repente, algún día que vamos a hablar de leyes, diremos por qué no, por qué acá sí, por qué no. Eh, ya está. Claro, buen diagnóstico, Ailín, profesor, pero yo no creo que nadie haya hecho eso, ¿no? O sea, la segunda que tú ves que te están castigando es... Y el código de Hammurabi lo que quería era eso, en resumen, ser estricto. O sea, que la gente, ya sabes qué, se asuste. Mira, te va a pasar esto. Y la población, dicen la historia que se calmó, se controló. Que Babilonia fue como que un ejemplo para que haya normas que se cumplan, que haya castigos severos, ¿no? ¿Eh? ¿El castigo era de edades o en general? Había castigo para todo, hasta para niños. Así que asústense, muchachos. Si sus familiares se enteran del código de Hammurabi, mejor no les cuenten. Mejor no les cuenten. Había. Pero bueno, entonces este segundo periodo es el Imperio Babilónico. ¿Cómo llegó a su final el Imperio Babilónico? Ahí lo tienes en tu pantalla. Vamos, no vayas a perder tu atención. Mira. Hay una invasión. No, profe, otra vez. Y sí, muchachos, esa es la ley universal, ¿no? Así como los babilonios votaron a los gutis, luego también llegó un pueblo a la zona de Babilonia y sácate, los expulsó de ahí. Babilonia está al norte o al sur, Babilonia era al sur. Mucho campo fértil, muy buena organización, código de Hammurabi, pero llegó otro pueblo pues con armas mejores, llamado los hititas, y los hititas los van a expulsar, los van a invadir, los invadieron. Profesor, ¿y entonces luego qué periodo sigue?
Luego sigue el periodo del Imperio Asirio. Los asirios, ya los vimos al comienzo, no me digas que no te acuerdas o de repente después te conectaste. Los asirios estaban al norte de Mesopotamia. Y como estaban al norte, y yo te expliqué al comienzo, ¿te acuerdas que se dedicaban más a la batalla, la guerra, la invasión, ¿sí o no? Entonces esos asirios van a ir hacia la zona del sur y van a expulsar a los hititas. Los van a expulsar. O sea, otra vez una invasión, ¿no? Y ahora, como los asirios votaron a los invasores, los asirios son los que van a controlar Mesopotamia. Y así se van pasando el poder de pueblo en pueblo, seguro ya te diste cuenta, ¿no? Los asirios destacan por un rey también bastante radical llamado Sargón II. Por eso, pero Sargón no fue ese de Akkad, Sargón de Akkad, el primer gobernante asesino de la historia, ¿no? Ya pues, por eso es que este se llamó así, Sargón II. Y también conquistó un montón de pueblos, ¿no? Aunque el rey más importante del imperio asirio, el más importante, va a ser Asurbanipal. Y el nombre es un poco extraño, ¿no? Asurbanipal. Asurbanipal fue un rey bastante peculiar. Era como una moneda, tenía dos caras. Una de sus caras era muy violenta, o sea, era un rey incluso que ordenaba torturar a los prisioneros, ¿no? Pero también tenía una cara bien culta, le gustaba la cultura, y extraño, ¿no? Y por eso el rey Asurbanipal mandó a construir la primera biblioteca de la historia, muchachos. El primer lugar donde se van a ir guardando, por ejemplo, textos antiguos en piedra, ¿no? Y objetos de arte que le quitaban a los otros pueblos, ¿no? O sea, la primera biblioteca de la historia la mandó a hacer él. Profesor, ¿y cómo se llamó esa biblioteca? Se llamó Nínive. Nínive. La biblioteca de Nínive. ¿Existe hoy? No, hoy está en ruinas. Hoy está en ruinas. Pero algunas ruinas se pueden ver. O sea, que ahí está. Era un rey bastante peculiar. Por un lado mandaba a torturar gente, por otro te construía la primera biblioteca de la historia. Ahí está. El señor Asurbanipal, ¿no? ¿Qué dice por ahí? Veo preguntas. Así era un pueblo semita sentado en la parte. Claro, exactamente. Gracias, Susan, por su información. Venía del norte y te agrego más información a nuestra compañera. Profesor, pero usted nos ha dicho que así pues se va repitiendo, ¿sí o no? Ya, invade uno, viene otro. Al grano, al grano. ¿Quién invadió o quién luego expulsó o quién le ganó la batalla a los asirios? Bueno, acá tenemos una resurrección, una revancha. Si quieres decirlo así, un poco más fuerte, una venganza, ¿no? ¿Cómo así? El pueblo que va a luego dominar a los asirios y va a recuperar el control en Mesopotamia, ¿no? Van a hacer, a ver, ¿qué está preguntando por ahí? Claro, eso está en Alejandría hoy en día, exactamente. Va a venir el pueblo de Babilonia, pero recargado 2.0, y ellos van a controlar otra vez Mesopotamia. Pero como ya teníamos una etapa llamada Imperio Babilónico, acá tenemos el segundo Imperio Babilónico, también conocido como Neo-Babilónico. Neo-Babilónico. Y ese es el periodo que termina con la historia de Mesopotamia, es el último. ¿Y qué destacamos de este nuevo imperio babilónico, de este nuevo imperio babilónico? ¿Saben lo que destacamos acá, muchachos? Destacamos a un rey en particular, un rey. Ese rey es llamado Nabucodonosor II. Muy extraño su nombre, ¿no? Nabucodonosor II. Entonces, ahora verlo. A ver, ahí tenemos a nuestro rey. Bueno, saltamos un poco. Y ahora sí. Nuestro rey Nabucodonosor II, mira. Nabucodonosor II es muy popular en la historia universal porque dicen que él ordenó la construcción de una de las siete maravillas del mundo antiguo. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Profesor, ¿y cuál es esa? Esa fue los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de eso.
Los jardines colgantes de Babilonia, son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Profesor, ¿y existe? ¿Dónde está para visitarlo? Ya no queda nada de esos jardines, ¿no? Y por eso algunos dicen en la historia universal que nunca existieron. No, eso es mentira, es un invento. No queda ni medio ladrillo del palacio de Nabucodonosor II donde estaban esos jardines. Entonces, si no queda ni medio ladrillo, ¿por qué algunos dicen que existieron? Porque cuando revisamos escrituras antiguas de Mesopotamia, ahí dice que existieron. Entonces, como en una parte dice que sí, en otra dice que no, es un misterio de la historia universal, es un misterio. Y también vamos a hablar de esos jardines con el final de Mesopotamia. ¿Cómo llegó a su final ahora sí Mesopotamia por completo? Con una invasión, con una invasión. ¿Y quién invadió a los habitantes de Mesopotamia? Otro pueblo muy poderoso de Asia llamado los persas. Los persas, con un rey llamado Ciro, van a llegar con todo al imperio neobabilónico y los van a invadir. Y ellos sí le pusieron fin a la historia de Mesopotamia. Ah, su profe, pobrecito, pero usted ha dicho que así como invaden, ¿alguien luego invadió a los persas? Sí, pero eso ya es otra civilización. Eso ya no es Mesopotamia. Eso ya es más adelante. Entonces, con la invasión de Ciro el Grande de los persas, se le pone fin a la historia de Mesopotamia. No, profesor, pobrecito Mesopotamia, no, y bueno. Y se comenta, y eso lo han escrito los persas, de que fueron ellos quienes le pusieron final a estos jardines colgantes. O sea, que ellos también lo mencionan. Por eso es que algunos dicen, no, entonces sí existieron. ¿Y por qué no hay nada? Porque los persas los destruyeron, pues. Entonces, es como un misterio de la historia. Uy, ¿cuántos misterios hay en la historia universal, jóvenes? Hay bastante. Bueno, por ahí está, ¿no? Por ahí está. Pero bueno, entonces vamos a ponerle fin ya a nuestra parte de la clase de Mesopotamia, viendo algunas características ya así rapiditas, como por ejemplo su organización. ¿Cómo fue su organización? Bueno, ya les comenté hace un momento que había una autoridad, que es un rey, ¿no? A partir de que todos los juntaron, había un rey, y al grupo donde tenemos al rey, su familia, ¿no? Sus ayudantes, se le conoce como la nobleza. Es como que la clase alta, ¿no? Más abajito tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían mucho poder ahí en Mesopotamia. En las civilizaciones antiguas, los sacerdotes tienen un poder tremendo y por eso los agregamos también en la clase alta. Ya más abajo tenemos al pueblo, ahí estaríamos nosotros, sobre todo campesinos, es decir, agricultores, comerciantes, eh, obreros en general, soldados, y al último de la sociedad, siempre están al último en esta época, tenemos a los esclavos, y como hay esclavos, nuestra sociedad se llama esclavista, sociedad esclavista, ¿no? Bueno, ahí tenemos la sociedad de Mesopotamia en general. ¿Qué más podemos mencionar de esta antigua civilización? Que los sumerios, que son los primeritos, miren, los primeros, dejaron bastantes aportes al mundo hasta el día de hoy. Por ejemplo, los sumerios van a desarrollar la primera escritura de la historia, llamada cuneiforme, así como la estás apreciando, la primera escritura de la historia. También ellos van a crear el arado, es decir, esa técnica de hacer caminitos en el campo para poder echar semillas. Ellos crearon eso. También son los inventores del ladrillo. Y hoy usamos ladrillo, pues un montón de construcciones, ¿no? Y también son los inventores de la rueda. Claro, no de caucho como fuera, ¿no? La rueda de piedra. Ah, su profesor tienen un montón de inventos. Son bastante inteligentes los sumerios. Eran bastante sabios. Pero como estamos pensando en estas cosas, no crearon un gran ejército, pues. O sea, tampoco pueden ser perfectos, ¿no? Y por eso los invadieron después los acadios. Ya lo vimos hace rato. Sus aportes son tremendos, ¿no? Importantísimos los sumerios, ¿ah? Y eso también han preguntado en esa de admisión, aportes sumerios, ¿no? Profesor, ¿y también crearon el calendario como por ahí escrito ahorita? Sí, el calendario lunar, o sea, el que se basaba en la luna, en las salidas de la luna. No el que tenemos nosotros hoy, ¿ah? El que tienes de repente en tu casa, ahí donde tú ves los días, meses, no, no, ese calendario, no.
un calendario lunar, muy diferente, por cierto, muy diferente. ¿Qué más mencionamos para terminar de los habitantes de Mesopotamia? Que tuvieron enormes construcciones, ya que tenían ladrillo, ¿no? Grandes palacios hechos con adobe, ladrillo, como por ejemplo este megapalacio de Sargón II. Profesor, esto parece Legos, ¿no? Y sí, hoy de repente lo vemos como sencillo, en esa época era un palacio impresionante, enorme, como lo que hoy llamaríamos una mansión, algo así. Y también son muy buenos construyendo templos. Y hay un templo en particular que es muy famoso de Mesopotamia, que te lo estoy mostrando ahí en la imagen, y si no lo estás viendo, pues más grande todavía, ese templo llamado Sigurat. Sigurat, ahí tienes una imagen real, y si no escuchaste bien la palabra, acá está abajito, mira, Sigurat. Los Sigurats son los templos antiguos de Mesopotamia. Hasta el día de hoy, como te estoy mostrando una imagen, se pueden visitar. Enormes construcciones que tienen una rampa y arriba una superficie para que vivan los sacerdotes. Esos sacerdotes habitaban en ese lugar. ¿Y por qué los sacerdotes quieren ir tan arriba, no? Para observar los astros, el sol, las estrellas. O por ejemplo, como te acabo de decir, la luna. Y así ir creando sus calendarios, ir prediciendo cambios en el clima, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los templos de los sacerdotes. Bien chéveres eran eso. Pasó tanto tiempo y no se cae. Y sí, están muy bien hechos. Están muy bien hechos, es verdad. Los famosos sigurats. Y para terminar, una muestra de arte más de los mesopotamios, sus esculturas. Las esculturas de los asirios son muy famosas. Por ejemplo, los toros alados con rostro humano, como estás apreciando en la imagen, enormes que adornaban los templos. La idea era asustarte, ¿no? Y para terminar, mira también sus leyes, como el Código de Hammurabi, también conocida como la Ley del Talión. Su frase, su eslogan, su lema, ojo por ojo, has escuchado sobre esto, ¿no? Y diente por diente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo de leyes que habla bastante de la venganza, ¿no? Que habla bastante de cobrártela cuando algo te ha ocurrido, como esto que te dije de los robos, ¿no? Y también hay castigo para las violaciones, castigo para los que no cumplen con las normas del rey, castigo, chicos, para el que ofende a los padres. Uy, imagínate, y había una ley que decía, si llegabas a golpear a tu padre, se te amputaban las manos. Así resumen. Y hay castigo para todo. Pero es justo, es muy justo que tú sepas, por ejemplo, esta información final, que ese código de Hammurabi no era igualitario. ¿A qué me refiero? Que los castigos se aplicaban si tú eras del pueblo, si eras esclavo, pero si eras de clase alta, no te hacían nada. Ah, su profesor me había emocionado, o sea, era bien injusto, ¿no? O sea, en realidad buscaba justicia, pero era bien injusto. O sea, si tú eras, por ejemplo, hijo del rey y tú eras el que robabas algo, no te hacían nada. Mm, ya se me cayó ese código, profe. Bueno, así era, ¿no? No se aplicaba la ley a todos por igual. Mm, profe, se parece al Perú actual, más o menos, más o menos. Ahí está. El mayor grado de esos castigos, me pregunta, repito, por ahí que lo vi, Mijail, la muerte. La muerte es el peor grado. O sea, te mataban. Había hasta la muerte. Y a cada rato mataban, ¿no? Te mataban a cada rato, por un montón de cosas. Pero bueno, chicos, dejemos Mesopotamia, que es un tema así bastante interesante, pero ya seguramente tú por ahí, creo que por ahí te compartiendo un libro, vas a encontrar más información. Vamos ahora al continente, al costadito, África, y vamos a estudiar un poco de la civilización más antigua de África, una de las más antiguas del mundo, muy famosa, ¿no? Egipto. Vamos a ver, Egipto, ¿no? Ala, profe, Egipto también me suena, yo he escuchado pirámides, ¿no? Faraones, Cleopatra, no sé, ¿no? Egipto tiene un montón de historia también que ha llegado a nuestros tiempos gracias a los griegos. Otra vez los griegos, gracias griegos, ¿no?
Profesor, ¿ya vamos a hacer los griegos alguna vez en clase? La próxima semana, desde ahora les hago la invitación en nuestro corte de Historia Universal, vamos a ver Grecia, que es una civilización así bien chévere, los griegos, no los griegos. Nada, está. Me preguntaron por ahí, repito, ¿había algún rito que se practicaba? Habían rituales, estimado Héctor, sobre todo para los astros, para los dioses, ¿está? Para llamarlo bien, habían ceremonias, rituales para los dioses, ofrendas que se les entregaban, por ejemplo. Y en Egipto también hablando de religión, hay bastante religión. Vamos a nuestra ubicación. Egipto se va a desarrollar en el continente africano, pero África es grande. ¿En qué parte? En la zona norte y este de África. Profe, norte, este, o sea, noreste, arriba a la derecha. Arriba a la derecha. O sea, en ese lugar, mira, ahí está la flecha. Arriba a la derecha de África, ahí va a nacer la civilización egipcia, el antiguo Egipto, porque hoy hay un país que se llama Egipto, pero ya hablamos del antiguo Egipto, ¿no? Siempre me mencionan a este futbolista, profe Salah, Salah, ¿no? La gente se acuerda por eso. Y bueno, ahí en esa región está el antiguo Egipto, ¿no? Egipto también tuvo dos regiones, así como Mesopotamia tenía alta Mesopotamia, baja Mesopotamia, Egipto también. Egipto tiene el Bajo Mesopotamia, o perdón, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿no? El Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto está ahí, miren la flecha si no te ubicas, y la otra región, ¿no? El Alto Egipto está por ahí. Ahí tenemos las dos. Profesor, y acá también es que una tiene más zona fértil, la otra no, que hay más agricultores, que hay más soldados. Exactamente lo mismo, jóvenes. Exactamente lo mismo. Pero acá en el Bajo Egipto es donde hay zona fértil. En el Bajo Egipto es donde hay zona fértil. Y al revés, en el Alto Egipto es donde hay montañas. Bueno, en este caso, además de montañas, desierto. O sea, no hay mucha alimentación. Profesor, no me diga que acá también la zona que no tiene mucha comida va a invadir a la otra. Exactamente lo mismo. Igualito. Lo mismo. Eso nos ayuda para no tener que repetirlo otra vez, explicártelo otra vez, porque tú ya lo captaste de hace rato, ¿no? Sí, sí, profesor, yo me acuerdo. La zona fértil es la que sufre las invasiones. La zona de las montañas, desierto en este caso, como no tiene mucha alimentación, va a buscar a esa zona fértil y como por las buenas no te van a dejar entrar, hay batallas, pues invasiones. Se repite la historia, así es. Dale, Onuria, ¿no? Así es, se repite. Pero acá son los mismos nombres. No, pues acá ya no hay Sumeria, ya no hay acadios, no, acá son otras denominaciones. ¿Egipto es una isla? No, no, Egipto no es una isla. No, es un territorio bastante extenso que se ubica en el desierto y que sobrevive, porque está en un desierto, gracias a un enorme río, el segundo río más extenso del mundo, que por ahí estaba en tu información, tal vez no lo has notado. Mira, 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 ahí lo muestro. El río Nilo, el río Nilo. Gracias a ese enorme río es que podemos ver una línea verde, mira, en un desierto. Esa línea verde, ¿qué significa? Que hay plantaciones, que hay cultivos. ¡Hala! O sea, si no hubiera ese río, no hubiera existido jamás Egipto. Nunca hubiera existido. Gracias a ese río Nilo, así es, jóvenes, que por ahí lo han colocado en nuestro chat, existió Egipto. Profesor, entonces Egipto le tiene que agradecer al río Nilo por tener vida, sí. Y por eso un griego llamado el padre de la historia, un personaje conocido como Heródoto, o Heródoto como quieras, dijo que Egipto es un regalo del río Nilo. Egipto es un don del Nilo. Profesor, ¿qué es un don? Un regalo. O sea, tenemos Egipto por el río Nilo. Y tenía razón, ¿no? Tenía razón. Eso es muy cierto, ¿no? Ala. Entonces, gracias, río Nilo. ¿Y por qué el río Nilo? Porque el río Nilo te dejaba en sus bordes un barro, un lodo que era bastante fértil. Ese lodo se llamaba limo, así como limón, pero sin N. Limo.
Y ese limo era bastante fértil, por eso cuando tú le echabas semillas por ahí, en un lodo, uf, y tu planta crecía rápido. ¿Existe el limo hasta hoy? Sí, hasta el día de hoy existe. Todavía existe el limo. ¿Y dónde había más limo, profesor? ¿Sabes dónde hay más limo? Cuando ese río ya está a punto de llegar al océano, al mar. Y por eso, otra vez, mira, en el Bajo Egipto es donde hay más zona fértil. Allá está, se está terminando el río, está llegando a la parte de arriba, ¿no? Ahí es donde más quedaba limo. Y por eso es donde más población había. La pregunta que les hice hace rato con Mesopotamia, ¿dónde habrá más gente? ¿Dónde hay más zona fértil, pues muchachos? ¿Dónde hay más zona fértil? Ahí hay más gente, ¿no? Oye, estoy compartiendo otra. Ah, sí, el libro que hace rato pusieron. Muy bien, muchachos, los que tienen su libro y sobre todo por compartirlo. Gracias, muy bien. En el Bajo Egipto, gracias en el chat, ahí hay más población. Profesor, entonces ahí están las pirámides que yo siempre he visto, ¿no? Y sí, por ejemplo. Ya vamos a ver, chicos, periodos históricos de Egipto, y con eso cerramos nuestro tema hoy. ¿Cómo así periodos históricos? Así como vimos que Mesopotamia tenía un desarrollo sumerio acadio, imperio babilónico, asirios, neobabilónico, o sea, las etapas de su historia, Egipto también dividió su historia así en etapas, en periodos. Bueno, los griegos lo hicieron, pero eso nos ayuda pues a organizarnos, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a organizarnos. Eh, ¿Y el río Nilo lo que se volvió rojo? ¿Por qué se volvió rojo? El río Nilo tiene una tonalidad como de arcilla. Rojo, rojo, así rojo no, pero como de arcilla. Por ese barro, ese lodo que les comento. Por eso tiene esa tonalidad, ¿sí? Medio de color ladrillo, parecido. ¿Cuál es el primer periodo de la historia egipcia? El periodo predinástico, primitivo. Pero eso primitivo no es antiguo, sí. O sea, es la primera etapa de Egipto, cuando todavía no están unidos. No, profesor, esto no es igualito que Mesopotamia, chicos, es muy parecido. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, pregunta. Se han estado atentos y despiertos de temprano. ¿Cómo se llamaban estos lugares que vivían de manera independiente, con su propio gobernante, sus propias leyes, sus propios dioses? Que cuando tú ibas te decían, oye, no, 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 tú no estás en Egipto, no, estás en mi ciudad. Ah, tenían nombre, ¿se acuerdan? A ver, vuelvo al chat y los leo. Mm, Excelente juventud, a ver, se ven que no han entrado a dormir a la clase, muy bien, ¿ah? Se llaman ciudades-estado, ciudades-estado. Y Egipto, en sus primeros momentos de la historia, estaban divididos en ciudades-estado. Y por eso cada uno tenía su propio gobernante y no se llevan muy bien. O sea, es muy parecido a Mesopotamia. Es igual, ¿ah? Solo que ya no es Asia, es África. Paso. Profesor, entonces no me diga, a ver, yo estoy poniendo a funcionar mi inteligencia superior, me estás diciendo tú del otro lado. Entonces algún día se van a unir. Y sí, en algún momento se unieron por las buenas. Ah, ya ves que se repiten las cosas, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, ¿ah? Alguien va a aparecer, a la fuerza los va a unir. Y desde ahí ya nace una sola civilización que hoy conocemos como el Antiguo Egipto. Pero al comienzo estaban separados, hasta que llegó una invasión así masiva y los juntó a todos. ¡Hala! La historia antigua se parece, se repite, ¿no? Ya, antes de ver eso, vamos a entonces entender, jóvenes, que al comienzo de su historia Egipto se divide en dos grandes regiones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, hasta que alguien los juntó. Vamos a ver esto, chicos. Primero se dividen en alto y bajo. Profesor, ¿y cómo se llaman estas ciudades-estado? En Egipto se le llama nomos. Nomos. Profesor, Nomo no es este duendecito, ¿no? Que aparece en los jardines. Yo he escuchado Nomo, sí, pero acá se refiere a ciudades-estado, provincias. Se divide en nomos. Así como hoy nosotros le llamamos departamentos, ¿no? Arequipa, Cusco, Tumbes, Lambayeque, Lima, Loreto, departamentos, ahí se les llamaba nomos, bastante nomos. Cada nomo tenía su vida separada, son ciudades independientes. Y Egipto se dividía en dos, alto y bajo. Incluso las coronas que utilizaban sus reyes eran diferentes.
Los del Bajo Egipto tenían la corona roja. Los del Alto Egipto, que parece una botella, mira, parece una botella, tenían la corona blanca. Hasta que llega el primer ser importante de Egipto, el primer gobernante de todo Egipto, juntó las dos regiones y ahí aparece ya una sola civilización. Una sola civilización. La pregunta, por ahí veo un signo de interrogación. Así es, Priscila, esos gnomos estaban cerca, vivían como vecinos y por eso no se llevaban muy bien. Había competencia entre ellos. Profesor, ¿quién fue el que los unió? ¿Quién es esta máxima autoridad que va a comenzar a aparecer? Algo que nosotros llamamos hoy faraón. El primer faraón de la historia de Egipto es el faraón Menes. Profesor, ¿Memes? No, 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 con N, con N. Menes, también conocido como Narmer. Narmer, es más, lo voy a escribir acá, mira, también para que lo tengas en cuenta. Narmer. Cuando veas luego tu grabación de clases y la vas a ver, por cierto, saludos a los que están viendo la grabación después. Narmer o Menes es el nombre del primer faraón egipcio. Y él juntó a las dos regiones. Es más, hasta juntó las coronas. No sé si has visto. Mira, mira. Él juntó las coronas. Está la fusión ahí. Y a él se le conoce como el primer faraón de Egipto, el primer gobernante de todo Egipto, de todo Egipto. Y desde él comenzamos a llamar a todo como Antiguo Egipto, una sola civilización, una sola civilización. ¿Qué están colocando? Ah, sí, parece una botella, es verdad, ¿se han dado cuenta? Parece como que fuera una canastita con una botella encima. Y sí, en realidad, sí se parece, ¿qué les puedo decir? Se parece. Bien rara su corona, hizo la fusión ahí, ¿no? Y ahora cuando este faraón unió todo, el primer periodo se terminó, pues muchachos. Y viene el siguiente periodo, conocido como periodo Tinita. Periodo Tinita. Profesor Tinita, o sea, una tina chiquita donde vayan a los bebés, una tinita, y sí, se llama igual, pero no es una tina chiquita, ¿no? Se le llama Tinita porque la capital de Egipto va a ser la ciudad de Tinis. Tinis, de ahí viene el nombre. En ese periodo, chicos, surge la escritura más antigua de Egipto, que ya seguro has escuchado alguna vez, ¿verdad? La escritura jeroglífica. Ahí surgen los jeroglíficos. ¿Y qué son jeroglíficos, profesor? Son dibujos que representan cosas. O sea, ellos escribían no con letras, como nosotros hoy, no con letras, sino con dibujos, con símbolos. Y es difícil hacer eso, ¿no? Entonces, ahí tiene la escritura más antigua de Egipto, los jeroglíficos, ¿no? Jeroglíficos son. Preguntó por ahí alguien algo, Stephanie, que son Menes. No, Menes es el nombre de alguien. Ah, gracias, alguien lo contestó. Muchas gracias. Menes es el nombre del primer faraón de Egipto. Ese es su nombre. Es como que se llame Luis, solo que ahí el nombre era Menes. Es su nombre. Su nombre, ¿no? Dice por ahí, amigo Jorge, así como en varias culturas, exactamente, estimado Jorge, así como varias culturas del Perú, exactamente. Entonces, la escritura jeroglífica es con dibujos, con símbolos. Profesor, y después del periodo Tinis, ¿hay más? Claro, chicos, después hay otro. Parece que sigue el periodo Menfita. ¿Y saben qué destaca bastante en el periodo menfita o menfítico? Ahí se los muestro con imágenes para que lo vean. En el periodo menfita es donde se construyen las tan famosas pirámides de Giza. ¿Esas cuáles son? Esos triángulos grandotes, esas. Las tres pirámides más famosas de Egipto. Egipto solamente tuvo tres pirámides. No, 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 tuvo decenas, pero tres son las más populares y siempre aparecen en imágenes, ¿verdad? Además, por ahí creo que alguien tiene su libro. Les apuesto que si encuentran ese libro Pirámides, van a salir igual esas tres. ¿Por qué? Porque ahí tienes las dos pirámides más grandes y como al costadito hay otra, ya pues la incluyen también, ya que sean tres. Esas pirámides son las de Keops, Kefren y Miserino. Keops, Kefren y Miserino. Entonces, esas pirámides, según lo que dicen los estudios, sirvieron como tumbas. Lo peculiar es que adentro de esas pirámides no se han encontrado muertos.
Entonces es otro, por ejemplo, otro misterio de la historia universal. Ah, la profe, entonces me han engañado. No, 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 sí pueden haber sido tumbas, ¿ah? Pero hay que ver si eran tumbas pues, simbólicas, si de verdad se enterró alguien ahí. O sea, hay un montón de consultas, ¿no? Tinis, Antonella, para su pregunta, es el nombre de una ciudad. Es el nombre de una ciudad que fue la capital de Egipto. Como la ciudad de Tinis era la más poderosa, a ese periodo le llamaban Tinita. Si, por ejemplo, se aplicara lo mismo hasta en el Perú actual, nuestro país no se llamaría Perú, se llamaría Limita, por Lima, ¿no? Por Lima, Limita. Cuando cambia de capital Egipto, también cambia de nombre ese periodo. Por eso, chicos, ahora que estamos en el periodo Menfita, es porque la capital va a ser Memphis, ya no va a ser Tinis, ahora la capital va a ser Memphis. De ahí va cambiando el nombre, porque la ciudad más importante se llama así. En el periodo Tinita, la ciudad más importante fue Tinis. En el periodo Menfita, que les estoy mostrando, la ciudad más importante va a ser Memphis. Entonces va cambiando. Chicos, además de la construcción de estas famosísimas pirámides de Giza, Giza es el nombre, por cierto. Casi me olvido, gracias por ahí, con eso recordar. Profesor, ¿qué es Giza? ¿Qué es Giza? Giza es el lugar donde se construyeron esas pirámides. Ahí se construyeron. O sea, si ese lugar fuera Arequipa, ahí está. ¿Cómo se llamarían esas pirámides? Pirámides de Arequipa. No sé si me entienden. Giza es el nombre del lugar donde se construyeron las pirámides. Y para que se protejan esas pirámides se construyó una escultura grandota con forma de felino y algunos rasgos de humano, conocida como la Esfinge, la famosa Esfinge de Giza o de Gizeh. Sí es muy famosa esa imagen, ¿alguna vez la han visto? Seguro que sí, ¿verdad? La Esfinge. Eso parece un gato. Sí, ahí está. Preguntaron, gracias Jorge Luis, profe, dicen que sí había cadáveres, para cada faraón tenía su cuarto, pero había dos cuartos exactamente. En algunas pirámides sí se han encontrado sarcófagos con las momias adentro. En algunas sí, pero por ejemplo en esas tres que les muestro, eh, eh, no en las tres, en dos nomás. Entonces, en algunas sí, en otras no. De ahí viene el debate, ¿no? Pero sí se han encontrado adentro de algunas pirámides cuerpos. ¿Es un león la esfinge? Probablemente no era así, representaba un felino enorme. ¿Cuál podría ser? Tal vez un león, tal vez un león. Y esas esfinges, hay varias o una, hay varias, esa que les muestre la más conocida, ¿no? La más conocida, pero hay varias. ¿Y quiénes las construyen, profesor? Las construyen los esclavos. ¿Para quién las manda a construir? La autoridad, pues. Probablemente algún faraón, probablemente. Y como siempre, pues chicos, ¿no? En toda sociedad que tiene esclavos, ellos son los explotados, pero la clase alta es la que da las órdenes. Así se va haciendo. Parece un animal, dice Yamile. Sí, la esfinge en realidad representa un felino enorme, enorme. Pregunta por ahí, ¿se puede entrar a las pirámides? No, a menos que seas un arqueólogo acreditado, con un permiso oficial del Estado egipcio, por ejemplo, es un problema. O sea, si la pregunta es para cualquier poblador, ¿podemos entrar? No. Para un arqueólogo, o sea, certificado, sí se podría, sí se podría. Más consultitas, ¿de qué material está hecho la esfinge? La esfinge es de arcilla, lo que llamamos hoy también adobe, de ese material. Algunas partes tienen ladrillos de adobe, de arcilla. La finalidad de la esfinge es tratar de cuidar, proteger, estimada Chantal, las pirámides. Es como asustar a los pobladores que no son de ahí y que se asusten con semejante figura y no quieran entrar. ¿Y por qué la gente no quería que entren a la pirámide? Porque es un lugar sagrado, pues. O sea, no te puedes meter así nomás, ¿no? ¡Ay, qué chévere, voy a entrar a la pirámide! No, no, como protección. Y para los egipcios los felinos eran sagrados. Por eso eligieron esa figura. Para ellos esos felinos eran sagrados. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, los egipcios antiguos veneraban a los gatos como seres divinos, ¿no? Como seres divinos.
Amigo Fran, la nariz de la esfinge se ha caído, se ha caído. Uy, ahí también hay un montón de leyendas, ¿ah? Que incluyen hasta Napoleón, no se han escuchado. No, el ejército de Napoleón se tomó. Son leyendas, ¿no? Son leyendas. También hablan de que un turista una vez le quitó una parte. La historia más terrenal de que con el tiempo, las lluvias se cayó, pero sí, le falta una parte, le falta una partecita. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado en hacer? Meses de meses, ¿no? ¿Solamente adoraban felinos? No, a un buey, caimanes, bueno, cocodrilos, escorpiones, escarabajos, cobras. Son sus creencias, son sus creencias, son creencias antiguas. Entonces, hay otra cosa importante que mencionar de este periodo menfita, chicos, para que no nos gane mucho el tiempo, que surge el culto a un dios que con el tiempo se va a convertir en el más importante dios de todos los dioses egipcios. En este periodo empieza a nacer el culto a un dios que con el tiempo se va a construir, se va a convertir en el más importante de todos los dioses egipcios, ¿no? La pregunta por ahí, ¿qué faraón la mandó a construir? Si consultan por la esfinge que está ahí, la grandota, esa la hizo el faraón Keops, que también le da nombre a la pirámide. Ahora, las demás esfinges son varios, ¿no? ¿Quién es este dios, profesor? Tiene solamente dos letras. El dios Ra. El dios Ra. Ahí está, es el dios Ra. No, profe, qué chévere. Dos letritas, qué fácil, no como olvidar el dios Ra. No re, no ri, no ro, no rúa. Ra. El dios Ra. ¿Y ese dios de qué es? Ese es el dios de los videojuegos, profe. Yo he escuchado que la gente dice, Ra, no, 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 no. Y tampoco de un personaje que se pinte de colores, no me acuerdo su nombre, no. Ra es el dios sol. Y también tenía otras atribuciones muy importantes. Ra es el principal dios de todos los dioses egipcios. Entonces no lo vayas a mezclar, se va a molestar el dios Ra, ¿no? Volvemos otra vez a nuestros periodos, amigas y amigos. Nos habíamos quedado en el periodo menfita y acá vamos a hacer nuestro resumen. Mira, el periodo menfítico o menfita. La capital es Memphis, se construyen las pirámides, la esfinge, surge el culto al dios Ra, pero ahí la historia de Egipto no termina. Luego tenemos más, ¿no? El siguiente periodo es conocido como el periodo tebano. Profesor, porque la capital cambió, seguro. Sí, la capital va a ser Tebas. ¿Tebas, profesor? No, 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 no. Tebas, la ciudad de Tebas. Y por eso ahora se llama periodo tebano. También entre paréntesis les he colocado, jóvenes, algún otro nombre que podrían encontrar ustedes, ¿no? Al periodo menfita también se le llama imperio antiguo. Al periodo tebano se le llama imperio medio. Ah, profesor, entonces si hay imperio antiguo, imperio medio, ¿quiere decir que va a haber un imperio nuevo? Sí, después, al final. En este periodo tebano surgió un problemita, que la capital Tebas quiso establecer como dios principal a otro, conocido como Amón, así como jamón, pero sin J, Amón. Entonces la ciudad de Memphis se quejó, oye, 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 aguanta, aguanta un ratito. Nosotros ya tenemos a un dios principal que es Ra. Y Tebas dijo, no, ahora va a ser Amón. Entonces iba a haber una guerra. Para evitar ese problema, fueron bien inteligentes. ¿Ah? Ya saben qué tanta cosa. Vamos a fusionarlo, pues. Vamos a juntar el culto a los dos dioses. Pero no lo conocieron como Ramón, que hubiera sido chévere, ¿no? Ramón hubiera sido más fácil. Lo llamaron Amón Ra. Amón Ra. Y surgió el culto a un nuevo Dios. Bien inteligente, pero no. Amon-Ra. ¿Ya saben qué? Para que no se peleen, pues, ya, ya, ni para ti ni para mí. Amon-Ra. Hubiera sido más chévere Ramón, ¿no? Más bonito, pero bueno. Amon-Ra. Y ahí surge ese. Profe, como Mun-Ra. Mire, pero Mun-Ra es de mi época. Pensé que nadie lo conocía así. Profe, Among Us, como el juego, no, no. Amon-Ra. Y ahora hay una nueva divinidad y se evitó la guerra. ¿Sabes para qué evitaron la guerra? Por las puras, porque igual llegó un pueblo muy poderoso y los invadió. Ese pueblo se conoció como los Ixos. Ah, su profe, qué mala suerte. O sea que todo estaba en paz y los invadieron, sí. Llegaron los Ixos y los invadieron. Los invadieron. Y ahí llega el final del periodo tebano, pero no de Egipto, solo de ese periodo, del periodo tebano. Y a la pregunta, gracias, Marisa. Profesor, ¿y por qué los invadieron?
Los hicsos invaden Egipto por su gran cantidad de alimentos, por sus zonas fértiles, por el comercio que se puede hacer en el río Nilo, o sea, por tales sus cosas, ¿no? ¿Y por qué los Hicsos lograron invadir a los egipcios que no eran poderosos? Es que los Hicsos llevaron armas que nunca se habían visto en Egipto. Por ejemplo, una espada con forma de curva. Y también llevaron un arco mejorado, un arco que lanzaba flechas más rápido, conocido como el arco compuesto. Entonces, como los egipcios nunca habían visto esas armas, le sacaron la mugre, pues, chico. Pero ¿sabes lo que hicieron los egipcios después? Se copiaron las armas de los Hicsos. Oh, profe, qué copiones. Pero bueno, la historia dice que valen. En la guerra no dicen que vale todo. Y ya cuando los egipcios comenzaron a saber utilizar las armas de los Hicsos, viene la revancha, la venganza, como se dice, ¿no? Los egipcios con otro pueblo van a votar a los Hicsos, los expulsaron. Un faraón muy poderoso los va a expulsar. Ese faraón poderoso ya no le pertenece al periodo tebano, sino al siguiente, al penúltimo periodo, el periodo del Imperio Nuevo. Y ahí vamos a mencionar algunos faraones que destacan del Imperio Nuevo, ¿ya? Son un montón, ¿ah? Vamos a poner los más importantes. Por ejemplo, el que votó a los Hicsos, ese se llamó Amosis, Amosis primero. Muy poderoso el faraón Amosis primero. Profe, la gente lo quería, bastante, ¿no? También en este periodo tenemos a la primera faraona, la primera mujer gobernante de Egipto, llamada Hatshepsut. Parece un estornudo, ¿no? Hatshepsut. Ah, está la primera faraona de Egipto. La profe, la mujer gobernaba así, muchachos. Sobre todo señoritas. Las mujeres tenían poder, acá nadie más chingona. La mujer controlaba con todo. Y también vamos a destacar al faraón que llevó a la máxima expansión a Egipto, el señor Tutmosis. Tutmosis III es el faraón que más territorios logró dominar, invadir, ¿no? ¿Y dónde está Moisés? Me pregunta. Moisés va a aparecer por ahí en un periodo anterior, pero ustedes se refieren a la parte en la que Moisés divide el mar y se escapa de Egipto, ¿no? Eso es en un momentito, un poquito más adelante. Pero sí es en este periodo, en el Imperio Nuevo. Dos faraones finalmente vamos a destacar, chicos. Tenemos al señor Amenofis IV. Amenofis IV le quiso quitar poder a los sacerdotes y por eso Amenofis IV hizo algo así bien revolucionario. Amenofis IV le dijo a toda la población de Egipto, no existen varios dioses, solo hay uno. Por las puras le rezan a un montón de dioses, solo existe uno. La gente se quedó, oye, ¿qué? ¿Me han engañado? Entonces sí, solo hay un solo dios. Y ese único dios se llama Atón. Atón. Y el único que tiene contacto con Atón soy yo, dijo Amenofis. Yo tengo su WhatsApp de Atón. Así que no le hagan caso a esos sacerdotes. Mejor háganme caso a mí. Y el faraón comenzó a tener mucho poder y se cambió de nombre. Se hizo llamar Akenatón. Akenatón en español quiere decir el que adora al dios Atón. Eso lo hizo para quitarle poder a los sacerdotes, ¿ah? Los sacerdotes, todo el mundo los choteó, nadie les hizo caso. Lamentablemente, cuando muere Akenatón, su hijo, llamado Tutankamón, le volvió a decir a la gente, hey, pueblo, sí hay un montón de dioses. Y los sacerdotes volvieron a tener mucho poder. Ay, 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 Tutankamón. ¿Y por qué Tutankamón hizo eso, profe? Porque Tutankamón era un niño y los sacerdotes le lavaron el cerebro, lo controlaron y le dijeron, oye, dile a la gente que hay muchos dioses. Y Tutankamón les hizo caso. Y Tutankamón murió bastante joven. ¿Saben de quién se sospecha? De los sacerdotes. Lo eliminaron probablemente para que ya no se dé cuenta, pero lo mataron, pobrecito. En este periodo también destaca Ramsés, seguro han escuchado de Ramsés, por ahí me preguntaban por Moisés, tiene que ver con él. Y la etapa final de Egipto, para terminar hoy nuestra sesión, chicos, la etapa final de Egipto viene con un periodo llamado el periodo de la decadencia, las invasiones, el dominio extranjero. Y por ahí alguien me preguntó, creo que al paso, sobre un romano, profesor, y Julio César, y Marco Antonio, si no me lo han preguntado, también te lo agrego, aparece en este periodo. Egipto comenzó a sufrir un montón de invasiones, muchachos. Primero los invadieron los asirios, los de la clase, los del tema anterior, ¿te acuerdas de Mesopotamia? Los asirios los invadieron.
Egipto se recuperó. ¿Para qué se recuperó? Para que lo vuelvan a invadir. Pero ahora los persas. ¡Hala! Y Egipto se volvió a recuperar. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a invadir. Pero esta vez un gobernante llamado Alejandro de Macedonia. Y Egipto se volvió a recuperar. ¿Para qué? Para que lo invadan los romanos. Primero con Julio César y luego con Marco Antonio. Pero eso ya lo vamos a mencionar en Roma. Roma, Roma. Siguiente clase, chicos, invitación para la siguiente semana. Roma y Grecia. Y ahí llegó a su final Egipto. Y Cleopatra, profe, Cleopatra aparece en esta última etapa, en la última etapa, al final, ¿no? Entonces hasta acá vamos a ver nuestro temita de Mesopotamia y Egipto. Lo dejamos descansar un momento, nos encontramos más adelante con Historia del Perú. Recuerda revisar tu información, ver a ver tu clase si quieres, y vas a tener también preguntillas para que practiques, así practicando con esta información que hemos hecho. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos entonces hasta más adelante, hasta luego. Luego nos encontramos para Historia del Perú. ¿Sí? ¿Ya se escuchó? Nos vemos más adelante.